Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les estaremos hablando sobre la historia de la televisión en los años 50. Y bueno, como ya saben, la historia de la televisión comienza con la invención del disco de Nipkow en 1884. Aunque las cadenas de televisión habían estado transmitiendo desde la década de 1930, fue la década de 1950 donde la televisión llamó realmente la atención del público. La tecnología, las series y las opciones de visualización no eran las que conocemos hoy en día y estaban muy lejos de las pantallas de alta definición. México como pilar de la televisión en los años 50. Para entender un poco la historia de la televisión en la década de los 50, hay que tener un nombre bastante enmarcado: Guillermo González Camarena y su sistema tricromátrico. Y es que una explicación sencilla de este sistema es que quería lograr la transmisión de 3 imágenes en blanco y negro en los colores básicos de la luz, es decir, rojo, azul y verde. Y es que estos colores, al juntarse en velofrecuencia, hacían que las imágenes se entremezclaran, produciendo una imagen a todo color. Otra cosa importante que hay que acotar es que para el año en que se dio a conocer el mexicano Guillermo, un inventor húngaro en Estados Unidos, Peter Gludmark, solicitó la patente para crear su propio sistema de televisión. Muchos países también elaboraron su propio sistema en base al sistema mexicano, pero el mismo Guillermo presentó en 1958 mejoras de su propia patente. Ahora tenemos que hablar de los tubos de vacío, y es que la televisión creaba imágenes con tubos de vacío, donde los electrones viajaban a través de los mismos y luego golpeaban la pantalla fluorescente, donde se generaba la imagen. En la década de los 50, una TV podía tener varias docenas de tubos. Ahora es importante hablar de la señal, y es que las casas que estaban cerca de la estación podían recibir señal a través de una antena que tenía como nombre orejas de conejo. Sin embargo, las casas que estaban lejos de la estación tenían que instalar una especie de antena desde el techo de sus viviendas para así lograr captar la señal de televisión en aquel tiempo. Para hablar de la historia de la televisión también tenemos que tocar la historia de la telenovela. Y es que para el año 1951 se transmite la primera telenovela, la cual llevaba como nombre Ángeles de la Calle, que se emitía una vez a la semana. Entre 1957 y 1958, México produce su primera serie de drama en formato de novela. Esta ya era transmitida de lunes a viernes. Es importante también hablar de lo que es el modelo europeo. Como sabemos, la televisión a lo largo de la historia ha tenido el mismo fin, y es comunicar por medio de imágenes e ir más allá que la radio, aunque no se muestra ni se aborda de la misma manera ni en Europa ni en América. Por ejemplo, en Gran Bretaña se habla de una televisión dirigida a la clase alta, la cual tiene altos índices de calidad en cuanto al contenido de sus programas. En esa televisión prevalecen los noticieros y los programas científicos, los cuales vuelven a Gran Bretaña como una herramienta de formación de nivel superior. En cambio, en Francia se habla de una televisión que se va en contra de lo anterior nombrado, emitiendo programas con mecanismos de espectáculos y variedades sin dejar el uso de estos programas para lidiar y ser utilizados como instrumento de poder. Hay que hablar también un poco de España. Les cuento que a mediados del siglo XX se produjo la era dorada del medio, cuando comenzó a difundirse en el mundo entero, y así surgieron diversas estaciones. En 1953 se creó Eurovisión para conectar de manera provisional las estaciones de los países europeos, y en 1960 se crea Mundovisión en un intento por hacer lo mismo a escala global. En el país ibérico, alrededor de 1946 se vivieron grandes avances tras la Segunda Guerra Mundial, y es hasta 1956 cuando llega el éxito con el estreno de la programación diaria en televisión española. Ahora tenemos que hablar de Estados Unidos y de las redes de televisión. La década de 1950 se inicia con 4 redes: CBC, NBC, ABC y Dumont. CBC y NBC dominaban, mientras que ABC y Dumont luchaban por competir por ese tercer puesto. Eran pocas las ciudades que tenían más de una estación en el inicio de la década, y la NBC y la CBC eran las que controlaban casi todo. Dumont perdió en parte a que no era dueño de una red de radio, mientras que sus rivales tenían actores y shows que podían desplazar a la televisión.
Un dato que es muy importante mencionar y es que para el año 1949 los estadounidenses tenían 1 millón de aparatos de televisión, pero a finales de la década ya tenían 50 millones de televisores, con lo que podemos apreciar que para la década de los 50 el televisor era la tecnología más sofisticada en casa. También podemos mencionar que a mitad de la década se logra vencer el estereotipo del racismo y se incluyen a personas afroamericanas a varios programas de televisión. También hay inclusión de mujeres y se empieza a tener como íconos de la televisión al rey del rock Elvis Presley y a la diva Marilyn Monroe. Es momento de hablar de la historia o de lo que sucedió en la década de los 50 en nuestro país. El 22 de noviembre de 1952, Marcos Pérez Jiménez inaugura la televisora nacional. Sin embargo, ese mismo día, algunos de los equipos fallan y su puesta en funcionamiento es diferido hasta el 1 de enero del año 1953. Ese mismo año se inauguran 2 televisoras más, pero estas de carácter privado con fines comerciales. Televisa, que era una unión con la cadena mexicana, y Radio Caracas Televisión RCTV. También se crean entre 1956 y 1958 algunos canales regionales, los cuales son Televisa de Zulia, Ondas del Lago TV y Radio Valencia Televisión. Es importante mencionar que a finales de la década Televisa quiebra y este canal es recuperado por el Estado venezolano y posteriormente adquirido por el empresario Diego Cisneros, quien funda lo que hoy conocemos como Venevisión. Es momento de hablar de América Latina y haremos un repaso por los diferentes países para así conocer en qué año realizaron sus primeras transmisiones televisivas. Por ejemplo, Brasil y Cuba realizaron sus primeras transmisiones en el año 1950. Perú tuvo transmisiones de prueba, pero fue hasta el año 1958 cuando se inician las transmisiones en el Canal 7. Chile, por otro lado, realiza sus primeras transmisiones para estudios universitarios en 1957. Argentina, en el año 1951, en el Canal 7 realiza las primeras transmisiones, luego se extiende a Paraguay y Uruguay. República Dominicana hace su primera transmisión el 1 de agosto de 1952. Colombia, en 1954, logra hacer su primera transmisión en un discurso presidencial en Bogotá y Manizales. Costa Rica, en 1956, es que hace su primera transmisión. Y por último, Ecuador, en 1959. Hablemos de el magnetoscopio. La producción de la televisión se desarrolló con los avances técnicos que permitieron la grabación de las señales de video y audio. Esto permitió la realización de programas grabados que podrían ser almacenados y emitidos posteriormente. El magnetoscopio se define como un aparato de registro y lectura de señales de video y sonido sobre cinta magnética de calidad profesional. Ampex en 1956 creó el dispositivo inicial y con el paso de los años otras empresas tecnológicas como Sony y Bosch perfeccionaron y desarrollaron sus propios formatos. Para mí ha sido un verdadero placer llevarles esta historia de lo que significó la televisión en la década de los 50. Y es que la televisión ha sido una herramienta a lo largo de todos estos años que nos ha hecho crecer como sociedad, que nos ha ayudado a informarnos y que nos seguirá dando entretenimiento y diversión por muchos años más. Gracias por su atención y espero les haya gustado. Chao.